En este Evangelio, según San Marcos, nuestro Señor Jesucristo está hablando de escándalo, pero con un lenguaje tan claro y contundente que nos ayuda a entender bien su mensaje. Aunque al leer los versículos correspondientes nos podemos confundir un poco, pero realmente nos está invitando a adoptar una actitud que nos haga auténticos. En otros momentos nos invita a asumir comportamientos correctos que nos lleven a optar el bien y evitar el mal. Del mismo modo, somos llamados a no ser mediocres en la vida y tampoco conformistas ante la lucha contra las malas conductas. Se cuenta la historia de un hombre joven y recientemente convertido al cristianismo que iba por todas partes como buscando algo con ansiedad. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: por favor, señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano? El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: depende del tipo de cristiano que usted anda buscando. Perdone, le dijo contrariado el joven, pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay aquí. Solo conozco a Jesús por la palabra de un amigo. Y el anciano añadió: pues sí, joven, hay muchos tipos para todos los gustos. Hay cristianos por tradición, cristianos por cumplimiento y cristianos por costumbre. También hay cristianos por superstición, por obligación. Y también están los que se llaman cristianos auténticos. El joven de inmediato le gritó: los auténticos, esos son a los que busco. El ancianito le señaló con el dedo índice de su mano derecha a un hombre que estaba rodeado de mucha gente y le dijo: el hombre que está en el centro es quien guía a los auténticos. Vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43 y del 47 al 48. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos sigue. Jesús respondió: no se lo impidan. Aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está con nosotros está a nuestro favor. Quien les dé a beber un vaso de agua en adición a que ustedes pertenecen al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar al infierno, al fuego inextinguible. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El escándalo del pecado. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. En el entorno de este evangelio, Jesús y sus discípulos estaban llegando a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero,
sea el último de todos y el servidor de todos. Nuestro Señor Jesucristo estaba instruyendo a sus discípulos en la humildad y sencillez que debían de guardar y para dejar su enseñanza total en ellos. Continúa diciendo, y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. La intención de nuestro Señor Jesucristo es hacerles sentir, palpar, imitar la sencillez y humildad de los niños. Uno de ellos, San Juan, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Esta actitud seguía mostrando que los discípulos no habían cambiado su forma de seguir al Maestro. Seguían siendo soberbios y altaneros. Continuaban menospreciando a los demás. En este caso, se toman el derecho de prohibirle a aquellos que expulsaban a los demonios de los necesitados en el nombre de Jesús. Pero ellos se sentían como los primeros, porque no lo entendían. Peleaban por el poder, lo cual era desagradable a Jesús. Necesitaban una lección de humildad, buscar y procurar el último lugar y ser servidores de los demás. Por eso nuestro Señor le dice, el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y es que los discípulos no habían comprendido que no es solamente por eso que deben escandalizarse. No es a quienes predican en nombre del Señor a quienes hay que impedir que hablen o realicen milagros. Incluso por pertenecer a grupos de a los apóstoles. Creer en Jesús es un gran regalo de Dios. Cualquiera que haga un acto bueno para otro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será ciertamente bendecido. Además, si alguien te da un vaso de agua porque tú crees en él, Señor, también servirá de una recompensa para él. Además, si nosotros impidiéramos que otros creyeran en el Señor, Jesús nos dice en un lenguaje simple que habrá un precio que pagar. También es bueno analizar cómo nos llevamos entre nosotros. Nos recuerda de nuestra responsabilidad respecto a los ejemplos buenos y malos que nosotros proyectamos con nuestra forma de vida. Recuerda en tu propia vida a aquellos con quienes estás profundamente en deuda por los buenos consejos y el ejemplo que recibiste de ellos. Los seguidores de Jesús no forman un grupo exclusivo que desprecia el buen trabajo que hacen los otros. Se nos anima a trabajar con otros cristianos y también con cada persona de buena voluntad. Es por otras cosas por las que sí hay que escandalizarse. Son otras cosas que si hay que cambiar o impedir, es necesario que lo hagamos. Por ejemplo, la injusticia cometida por quienes se enriquecen explotando a sus semejantes, tal como está sucediendo en nuestro país, donde es frecuente leer y escuchar por los medios de comunicación cómo escandalizan al pueblo las autoridades. Dígase de la Presidencia de la República, los ministros, el Congreso y otras entidades como los encargados de impartir justicia, que dan claras muestras que solo les interesan el poder y el dinero del pueblo, el cual usan solamente para su beneficio. En la segunda lectura de este domingo,
El apóstol Santiago se dirige en términos muy enérgicos a aquellos ricos que, habiendo endurecido el corazón frente a sus semejantes, han amasado una fortuna podrida, acumulada a base de injusticias. A estos les caerán encima las consecuencias de sus injusticias, y esto sí es verdaderamente escandaloso. Termina Jesús su enseñanza llevando a quienes lo escuchaban hacia otro ejemplo. En este caso, se trata de la caridad. Y les dice, todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Con los que termina buscando hacer sentir a sus discípulos que deben ser caritativos, dispuestos a amar de verdad, sin medida, tal y como Él se los ha mostrado. Para profundizar fuertemente en lo que significa el escándalo del que nos habla el Evangelio de hoy, he tomado partes de la explicación del movimiento de vida cristiana católica. Respecto de este Evangelio, en el cual Jesús toca la actitud de los apóstoles, la caridad con los discípulos y el escándalo, con el fin de enriquecer esta reflexión. El Evangelio del Señor nos advierte con dureza a aquellos que escandalizan a uno de nuestros pequeños que creen, afirmar que sería mejor que se le pongan al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. La afirmación puede sonar exagerada o excesiva, mas el uso de esta exageración tiene la intención de hacer tomar conciencia a sus oyentes de la gravedad enorme que tiene el escándalo a los ojos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo aplica el término escándalo en un sentido moral. Escandaliza al prójimo quien con su mal ejemplo, su acción pecaminosa o sus consejos u opiniones inmorales lleva al error o pecado a una persona, apartándola del camino del bien que conduce a la vida. Cada uno puede convertirse en causa de escándalo para los demás, pero también puede ser causa de escándalo para sí mismo en la medida en que se sirve de sus miembros para pecar, o se pone en situaciones de riesgo que son ocasión de pecado, o admite ciertas amistades o relaciones que lo arrastran al mal. Contra este tipo de escándalo, el Señor recomienda apartar o arrancar de la raíz, cortar con todo aquello que, sin ser malo en sí mismo, se constituye en causa de pecado para uno mismo. Si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Evidentemente, hay que entender estas expresiones tal y como fueran dichas por el Señor, que nos llevan a convertirnos en verdaderos discípulos, quienes debemos tener fuerza para apartar de nuestra vida todo aquello o personas que nos llevan a pecar, aun cuando implique un sacrificio doloroso. Nuestro Señor Jesucristo es contundente cuando nos hace ver lo serio y lo peligroso que es el pecado. Poniéndonos unas comparaciones, nos dice, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los ojos al infierno. El Señor habla de la existencia del infierno, y aunque Dios no lo quiere para nadie, es el destino posible para quien se inclina a rechazar a Dios para aferrarse al pecado. Quien quiera ganar la vida eterna debe despojarse de toda esclavitud de pecado. ¿Alguna vez, queridos hermanos y hermanas, nos hemos preguntado
¿A cuántos hemos escandalizado con nuestras conductas pecaminosas, con nuestras acciones cotidianas que desdicen de nuestra condición de bautizados cristianos y católicos? ¿Acaso por nuestra causa, por nuestras incoherencias, no terminan apartándose muchos de la iglesia? ¿No me he apartado acaso alguna vez yo mismo de la iglesia por escándalos producidos por algún mal sacerdote o por la incoherencia que veo entre los católicos? ¿Cuántos hemos escuchado decir, no voy a la iglesia porque no me junto con hipócritas? ¿Cuántos desprecian la fe al ver a tantos católicos que se proclaman muy creyentes, que van a misa los domingos, se golpean el pecho, pero al salir de misa ofenden y maltratan a los demás, fomentan rencillas, odios, divisiones, se emborrachan, cometen injusticias, fraudes, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, calumnias y tantas otras maldades? ¿Has oído decir a muchos, creo en Cristo, pero no en la iglesia? Lo cierto es que al apartarse de la iglesia, al desconfiar en ella por la conducta escandalosa de alguno o algunos de sus miembros, terminan apartándose de Dios mismo y de su enviado Jesucristo. Es por nuestra falta de compromiso con el Señor, por nuestras incoherencias entre lo que decimos creer y lo que hacemos, que Cristo es rechazado y que la iglesia es despreciada. Debemos tomar conciencia, mis amados hermanos y hermanas, de que el pecado que yo cometo, grande o pequeño, aunque sea escondido, disminuye el ánimo a todos los miembros de la iglesia. Y cuando es público, se convierte en piedra de tropiezo para quienes nos ven y nos escuchan. Con mi mal ejemplo o enseñanzas, induzco a los más débiles a cometer el mal. Con mi pecado, con mi mal testimonio, aparto a las personas de Dios cada vez más en vez de acercarlas a Él. Somos responsables, mis hermanos y hermanas. Nosotros somos responsables de la edificación de nuestros hermanos. Es nuestra obligación moral ser buen ejemplo para el prójimo. Los pequeños, los frágiles y débiles en la fe deben poder encontrar en nosotros una luz, una guía, para que sean personas ejemplares que por su conducta irreprochable y una vida de fe permanente los acerquen al Señor Jesús y a su iglesia. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.